Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela que tiene dos ingredientes que, cada uno por su parte, ya suma mucho a la historia, pero bien combinados pueden volarle la cabeza al lector, que son la fantasía y el terror. Podríamos resumirlo en fantasía oscura. Me refiero a La Feria de las Tinieblas, de Ray Bradbury. La Feria de las Tinieblas es una novela de poco más de 200 páginas. Como siempre les digo, dependerá del formato de cada edición. Está dividida en tres partes principales y consta de un total de 54 capítulos. El narrador está en tercera persona. Transcurre en 1962 en Greentown, un pueblo pequeño y ficticio del medio oeste de Estados Unidos, lugar inspirado en la ciudad natal del autor, Waukegan, Illinois. La novela promete desde el prólogo. Aquí el narrador explica por qué octubre es un mes raro para los niños en este pueblo. Tengamos en cuenta que, como dije recién, la novela transcurre en Estados Unidos. Allá, en octubre, acaba de empezar el otoño y las clases. Lo que tiene de especial octubre es que se acerca la fiesta de Todos los Santos. Pero este año en que transcurre nuestra historia, la fiesta de Todos los Santos se adelantó unos cuantos días. Llegó el 24 de octubre, 3 horas después de la medianoche. Dice que ese fue un año raro, largo, oscuro. Antes de finalizar el prólogo, nos menciona a Jim Nightshade y William Holloway, dos muchachitos de casi 14 años que viven en casas contiguas. Ya les comentaré una particularidad que los une. Lo que el narrador destaca ahora es que esa semana de octubre crecieron durante una noche y nunca más volvieron a ser tan jóvenes. La novela comienza con la llegada de un vendedor de pararrayos, poco antes de que cayera una terrible tormenta, anunciada por él mismo. Mientras recorre el pueblo, este vendedor se encuentra con Jim y William, iguales en tamaño y figura, tirados tranquilamente sobre el césped. El vendedor se les acerca contando con que algún familiar ande cerca para vender sus pararrayos. Pero no hay familiares cerca y los chicos tampoco tienen dinero. Terminan conversando y los chicos les cuentan la particularidad que mencioné recién. No solo que viven en casas contiguas, sino que Will nació un minuto antes de medianoche, el 30 de octubre, y Jim un minuto después de la medianoche, el 31 de octubre, en la víspera de Todos los Santos, el mismo año. Muchas veces habían contado cómo sus respectivas madres fueron juntas al hospital y cómo ellos habían nacido separados por unos segundos. Uno, Will, con el cabello muy rubio, casi blanco, es más reflexivo, cauteloso y emocionalmente maduro. Y Jim, con el cabello castaño, más oscuro, es curioso, impulsivo y tiene una atracción hacia lo oscuro y misterioso. Los chicos tenían una tradición. Celebraban sus cumpleaños juntos, por la noche, compartiendo una única torta, de la cual Will encendía las velas en el último minuto del 30 de octubre y Jim las apagaba en el primer minuto del 31. Después de escucharlos, el vendedor insiste en que se acerca una tormenta y que un rayo caerá en una de las casas del pueblo. Y como no tienen dinero, les regala un pararrayos. Los chicos lo observan. El pararrayos parecía al mismo tiempo una media luna y una media cruz. En la vara principal vieron palabras en idiomas extraños, numerales que daban cifras incomprensibles, pequeñas espirales, ondas, pictogramas de insectos de púas y garras erizadas. El vendedor les explica que la razón es que los vientos, las lluvias y las tormentas no tienen nacionalidad.
Entonces hay que protegerse en todos los idiomas. Los chicos quieren saber en qué casa caerá el rayo. Ante la insistencia, el vendedor les advierte que en la de Jim. Will se siente decepcionado, entonces el vendedor le dice que en la suya caerán algunas chispas en los desagües, que el desastre sería en la casa de Jim. Remarca que es importante que instalen el pararrayos porque si no, la pérdida sería total, incluso la de su propia vida. El vendedor se va y tras discutir un poco, los chicos ponen el pararrayos sobre la casa de Jim. Lo que no se dice, sino que se va descubriendo a medida que avanza la lectura, es que la tormenta a la que se refiere el vendedor no es particularmente climática, sino espiritual y emocional. Eso solamente les digo, porque no quiero spoilear la novela. Después de cenar, los chicos corren hacia la biblioteca donde trabaja el papá de Will, Charles Holloway, como celador de la biblioteca, un lugar que él ama y donde muchas veces se queda a pasar las noches. Charles es un hombre de 54 años que se siente más el abuelo de Will que su padre. Los chicos conversan un poco con él, recorren los pasillos y emprenden el camino de regreso a sus casas. El cielo está estrellado, ni señales de la tormenta prometida por el vendedor. Lo que sí se nota es el viento. Hace rato que sopla el viento. Un rato después, mientras pasean por las calles medio dormidas de Greentown, el viento justamente les acerca un papel hecho un bollito. Lo despliegan y ven que es una propaganda que anuncia la llegada de una feria llamada Cougar and Dark's Pandemonium Shadow Show, con el detalle de todas sus atracciones. Mefistóteles, el bebedor de lava, el hombre eléctrico, el monstruo Montgolfier, Mademoiselle Tarot, el hombre colgante, el demonio guillotina, el hombre ilustrado, el esqueleto, la bruja de polvo, el laberinto egipcio de los espejos, el templo de las tentaciones de San Antonio, la mujer más hermosa del mundo. Les resulta extraño que una feria llegue en pleno octubre, fuera de temporada, porque, como ya les comenté, acababa de empezar el otoño. Esa misma noche, unas horas después, se escapan de sus casas para espiar la llegada de la feria, que se instala de forma fantasmal y silenciosa durante la madrugada, sin ruido de martillos ni de voces humanas. A partir de entonces, los dos sienten una mezcla de atracción y temor hacia el extraño espectáculo. Sobre todo Jim se siente magnetizado por lo que percibe como un mundo nuevo de experiencias ocultas y emociones intensas. Will comienza a percibir que hay algo que no está bien con esa feria. Como sea, ambos quedan tan impactados que regresan al día siguiente. Aparentemente tiene el mismo aspecto que cualquier feria común, con atracciones, música y gente. Pero pronto se dan cuenta de que algo siniestro se esconde detrás de los colores brillantes y los espectáculos de circo. Hay una atracción llamada el laberinto de los espejos. Ven que allí entra su maestra, la señorita Foley, pero algo pasa que la perturba y sale muy aturdida. A pesar del susto de la maestra, Jim decide entrar al laberinto y experimenta algo desconcertante que no comparte del todo con Will. A partir de ese momento, Jim muestra una obsesión cada vez más fuerte por regresar a la feria por la noche y en eso se empieza a diferenciar cada vez más de Will, que no comparte ese sentimiento. La tensión entre ambos crece porque mientras Will siente que deberían mantenerse alejados, Jim no puede resistirse a la posibilidad de descubrir lo que la feria esconde. Pero como siempre están juntos y lo hacen todos juntos, si Jim decide volver a la feria, Will irá a su lado. Así que vuelven, los dos. Y esa noche,
Mientras la curiosidad y la sensación de peligro aumentan, se esconden para espiar y descubren la verdadera naturaleza del carrusel. Gira al revés, al compás de una música extraña y distorsionada, que se dan cuenta de que suena así porque también está sonando al revés. Y ven al señor Cougar, un hombre misterioso que es uno de los responsables de la feria, montar uno de los caballos del carrusel. Eso de por sí solo ya sería bastante extraño tratándose de un hombre adulto, pero lo que ocurre a continuación los deja perplejos y horrorizados. Con cada vuelta, Cougar va rejuveneciendo hasta que finalmente se convierte en un niño de 12 años. Este evento marca un punto de no retorno para los dos amigos, que comprenden al fin que la feria posee poderes sobrenaturales relacionados con el tiempo y la edad. Una vez más, sus reacciones difieren. Will siente un fuerte impulso de advertir a los adultos y de mantenerse alejado, mientras que Jim queda aún más fascinado por el carrusel, como si le ofreciera la promesa de escapar de su realidad y explorar posibilidades oscuras y seductoras. Todo esto pasa en los primeros 18 capítulos de la novela. Aquí se evidencia su tono oscuro y misterioso, mientras los protagonistas comienzan a descubrir los secretos de la feria y tienen que enfrentar sus propios miedos y deseos. Este escenario sirve, además, como un telón de fondo para explorar la lucha entre el bien y el mal, los deseos humanos y la transición de la niñez a la adultez. Aquí me detengo porque este es un espacio de invitación a la lectura. La idea es comentarles de qué va el libro para que les pique el bichito y les den ganas de leerlo. Sí puedo agregar algunas cosas sin hacer spoiler. Obviamente que ocurren otras cosas también en la novela, cosas importantes con otros personajes, pero sigo a Jim y Will porque la acción se centra en ellos y además para permitirles el descubrimiento y la sorpresa si deciden leer el libro. Algunos de estos personajes juegan un papel clave en el desarrollo de la historia más adelante, incluso desentrañando el misterio que rodea a esta feria oscura. Me voy a detener un poco en el vendedor de pararrayos porque desempeña un papel clave en la trama como un personaje que introduce el misterio y la sensación de peligro desde el principio. Su llegada al pueblo marca el inicio de los eventos sobrenaturales. Cuando advierte a Jim y Will sobre una tormenta que se aproxima y les regala un pararrayos para proteger la casa de Jim, establece un aire de inquietud y anticipación. Más adelante reaparece en la feria, pero transformado en un enano, lo que confirma el poder siniestro de la feria para manipular y transformar a las personas. Su destino sirve para simbolizar tanto una advertencia para los protagonistas sobre los peligros de sucumbir a los deseos y las tentaciones que la feria ofrece, como las consecuencias de caer bajo el control de la feria, siendo un ejemplo de cómo esta entidad sobrenatural destruye y consume a quienes se cruzan en su camino. Esta novela tiene un plus y es el lenguaje poético en el que está escrita. Algunos consideran que el lenguaje justamente está muy por encima de la trama. El autor usa de forma continua metáforas sobre el tiempo atmosférico y el otoño, que es un tema constructivo muy importante en el libro. Como curiosidad, he leído que Stephen King considera que La Feria de las Tinieblas es una de las novelas que más le ha influido. Y si conocen la obra de King, podrán apreciar más de algún elemento en común entre sus obras. Por ejemplo, con It. Pero para no spoilear ninguna de las dos, comentaré las diferencias en vez de las similitudes, porque para eso sí tendría que revelar algunas cosas que ocurren más adelante. Stephen King habla de la irrupción de lo fantástico en un mundo real. Básicamente se trata de miedos reales, como pueden ser un padre alcohólico o los matones de un instituto.
mientras que Ray Bradbury propone la irrupción de lo fantástico en un mundo que ya de por sí es fantástico, como por ejemplo El vendedor de pararrayos y los mismos pararrayos, con inscripciones de todas las culturas. Esa diferencia se crea a partir del uso que cada uno hace del lenguaje. En el caso de Stephen King, es más ajustado a las descripciones, de un modo más realista y concreto, mientras que en el caso de Ray Bradbury es muy poético y en algún punto hasta onírico. Ahora sí, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Ray Bradbury fue un escritor de ciencia ficción, terror y fantasía, considerado como uno de los grandes del siglo XX. Nació en 1920 en Waukegan, Illinois, Estados Unidos, en una familia humilde. Por eso no cursó estudios universitarios, sino que completó su formación de manera autodidacta a través de bibliotecas públicas. Con el tiempo, su amor a las bibliotecas se tradujo en una defensa a ultranza del sistema de bibliotecas americano. En la escritura se inició muy joven, primero con relatos cortos. Fue publicado en numerosas revistas literarias. En 1940 publicó su primera antología, Carnaval Oscuro, a la que seguirían otras como Crónicas Marcianas, que se hizo muy popular, y mucho más tras la adaptación que se hizo en los años 80 para la televisión. La que sin duda fue el detonante de su fama y éxito fue su obra distópica Fahrenheit 451, que gracias a la excelente versión de François Truffaut se convirtió en un clásico cinematográfico. También otras obras de Bradbury fueron adaptadas, entre las que podemos mencionar El hombre ilustrado, El carnaval de las tinieblas y El sonido del trueno. Bradbury fue premiado en muchas ocasiones. Recibió el premio Senior, el Locus, el World Fantasy Award, el Saturn, el Stoker, el Reino de Redonda y el Retro Hugo a la mejor novela en 1953 por Fahrenheit 451. Ray Bradbury falleció en 2012 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Antes de terminar, me gustaría comentar algunas curiosidades de la Feria de las Tinieblas. La novela forma parte de una serie que comienza con el vino del estío y finaliza con el verano de la despedida. La Feria de las Tinieblas es el libro del medio. Estos 3 libros, junto a la colección de cuentos cortos Verano Día, Verano Noche, están ambientados en la ciudad de Waukegan. En estos libros nos vamos a encontrar con un Bradbury diferente, en el sentido de que no son historias de ciencia ficción, sino más bien una alegoría, en la que el señor Dark, oscuro en inglés, representa al diablo y la feria son las tentaciones de la vida. Como les comenté anteriormente, el estilo narrativo se le hace pesado a quienes no están acostumbrados al lenguaje poético, porque está repleto de metáforas y símiles. Leí en internet que la Feria de las Tinieblas se inició el día que Ray Bradbury decidió que sería escritor. Eso fue cuando era un niño de 12 años, había ido a la feria con su familia y allí conoció a un mago llamado el Señor Eléctrico, que le ordenó vivir eternamente. Un rato después, ese mismo mago le dijo que en realidad era la reencarnación de un amigo perdido en la Primera Guerra Mundial. Eso impresionó mucho al pequeño Ray, que al volver a su casa comenzó a escribir y siguió haciéndolo el resto de su vida. La Feria de las Tinieblas se llevó al cine, como les comenté hace un momento, en 1983, bajo el título de El Carnaval de las Tinieblas. El título original en inglés es Something Wicked This Way Comes, en Estados Unidos, bajo la dirección de Jack Clayton y guión del mismo Ray Bradbury. Si quieren verla, pueden hacerlo desde YouTube, pero tengan en cuenta que la película no es como el libro y además es otro lenguaje. Se disfrutan de diferentes maneras y nada, pero nada, aunque la película sea una copia exacta del libro, no reemplazará nunca la experiencia de la lectura.
Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.